alabanza al Señor. Estamos contentos, amén. Hemos estado bendecidos estos días que se hacen cortos, amén. Y darle gracias al Señor por este tiempo, la oportunidad que el Señor nos regala. Y aprovechar también este breve tiempo, amén, para comenzar dándole gracias, ¿cierto? Primeramente al Señor porque nos permite vivir y experimentar todo esto, amén. Y también gracias a los siervos de casa, ¿cierto? Nuestro pastor Luis, nuestra pastora Ana, por abrirnos las puertas, ¿cierto? De este lugar. Y cada hermano, ¿cierto? Que ha abierto su hogar para poder acogernos. Y es bueno lo que Dios hace, ¿cierto? Porque manifiesta su amor y podemos compartir todo esto que el Señor nos regala, ¿cierto? Esas conversaciones íntimas, lo que disfrutamos, porque en eso vemos, ¿cierto? El amor y la gracia de Dios, cómo Dios ha transformado nuestras vidas, amén. Nosotros que antes quizás ni siquiera nos hubiéramos saludado, amén. Hoy día el Señor nos ha puesto ese lazo fraternal y nos amamos en el Señor, amén. Aunque estemos en la distancia, ¿cierto? Nos amamos porque el Señor nos amó primero, amén. El Señor ha cambiado nuestras vidas y hoy día por eso podemos manifestar, ¿cierto? Vivir, experimentar esta gracia, ¿cierto? Que el Señor ha derramado sobre nosotros, amén. Así que agradecido del Señor y bueno, se ve un poco alto acá. Meditaba en eso cuando mi hermano Rafael hablaba de esto y yo decía, sí, la caída también puede ser muy brusca, amén. Así que agradecido, ¿cierto? Por la oportunidad y por lo que Dios hace. La verdad que es bastante complicado estar en este lugar, no sé, más nerviosismo es como tener más nervio que antes, amén. La palabra de Dios sigue siendo la misma, amén. Pero Dios provoca algo, ¿cierto?, en nosotros que va transformando. Así que Dios en este día pueda añadir gracia, que Dios en este día pueda usar mi vida, ¿cierto? Porque la palabra del Señor está, amén. La palabra del Señor está, la presencia del Señor está, amén. Lo importante es que nosotros también estemos, amén. Que esto no haya sido, como decía mi hermano Luis, que tengamos el anhelo, el hambre, ¿cierto?, de recibir más y que el Señor en este día, ¿cierto?, pueda hacer algo en nosotros, que no cerremos nuestro corazón, que ya lo que hemos vivido, experimentado, ¿cierto?, ha sido grandioso, pero que no cerremos nuestro corazón para lo que Dios está haciendo, porque como se ha compartido, ¿cierto?, el Señor está preparando, y el Señor está preparando su iglesia, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. El Señor nos está preparando a nosotros, el Señor nos está hablando de santidad, el Señor nos está hablando, ¿cierto?, de que nuestras vestiduras, ¿cierto?, se han ido muchas veces desgastando, ensuciando, y debemos estar preparados, ¿cierto?, debemos estar constantemente esperando, anhelando la venida del Señor, amén, porque los que aman al Señor aman su venida, amén. Solamente que muchas veces vivimos no esperando la venida del Señor. Muchas veces vivimos, ¿cierto? Porque este tiempo, este mundo en el que nos desenvolvemos, ¿cierto?, nos consume. Amén. Así que yo doy gracias al Señor, glorifico el nombre del Señor y le voy a invitar que podamos buscar la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12. Amén. A medida que lo va encontrando, ¿cierto?, me confirma con un amén, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor en la reverencia que Él se merece, amén. Ya todos tenemos la palabra, amén. Parece que hemos sido trabajados, formados, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Por eso veo que la estamos encontrando cada vez más rápido, amén. Y eso es bueno, eso dice, si es que es verdad, porque yo con estos lentes veo solamente de cerca, así que no veo mucho, veo solamente la palabra, amén. Pero eso habla, ¿cierto? O quiere hablar de que quizá usted está inquiriendo en la palabra del Señor y que está constantemente buscando, amén.
que esa es la necesidad que debemos tener todos nosotros, ¿cierto?, los hijos de Dios. Amén. Dicho esto, leemos la palabra, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar por ella brevemente. Padre eterno de la gloria, mi Dios. Dios mío, estamos aquí, Señor, delante de su presencia, mi Dios. Padre mío, hemos adorado, Señor. Hemos alabado, Dios mío, Señor. Y estamos aquí expuestos, Señor, sometidos, Señor, a esta palabra, mi Dios. Dios mío, oramos, Señor. Padre mío, para que usted en esta hora, Señor, nos hable, ministre nuestros corazones, nuestras vidas, Dios mío. Padre amado, que podamos disponer nuestro corazón, Señor, todo lo que somos, cuerpo, alma, espíritu, Señor, que todo esté sujeto, Señor, a su señorío, mi Dios. Padre mío, porque necesitamos ser edificados, Señor. Necesitamos, Dios mío, Señor, no irnos igual de este lugar, Señor. Necesitamos, Dios mío, Señor, de usted, mi Dios Padre amado, Señor, porque solo es imposible que podamos alcanzar, Dios mío, la meta que usted ha trazado para cada uno de nuestras vidas, Señor. Que podamos alcanzar la salvación, que podamos alcanzar la vida eterna, Dios mío. Estamos de tránsito, vamos en este caminar, Dios mío, pero solo no podemos, Señor. Necesitamos de usted, necesitamos de su palabra, necesitamos este alimento espiritual, Dios mío, para sostener cada día, Señor. Necesitamos su dirección, Dios mío, porque solo nos perdemos. Si perdemos, Dios mío, Señor, si perdemos la vista, Dios mío, del blanco perfecto que es usted, nos extraviamos, Dios mío, así como muchos hoy día están extraviados, pero nosotros no queremos eso, Dios mío. Queremos ser, Dios mío, direccionados por usted, mi Dios, y por eso estamos en este lugar, porque declaramos, Dios mío, que somos necesitados suyos, Señor, que necesitamos cada día más de usted, Dios mío. Padre amado, quizá hemos recibido la vianda, Dios mío, quizá estamos recibiendo alimento sólido, mi Dios, pero necesitamos de usted, Dios mío, porque hasta el día que partamos de este mundo, Dios mío, vamos a necesitar de usted, Dios mío, y el día que partamos de este mundo, necesitamos de usted, Dios mío, para que usted diga la palabra, mi Dios, y los levantemos de esos lugares, Señor. Y si usted viene antes, Dios mío, necesitamos de usted para poder escuchar su palabra, mi Dios, y ser levantado, Señor, a su presencia, porque nada es nuestro, mi Dios. Todo le pertenece a usted, Padre amado, Señor. Porque si hay alguno, Dios mío, que piense que ya lo ha alcanzado todo, si hay alguno, Dios mío, que ya se siente en ese lugar, Dios mío, cuídese de no caer, Dios mío. Porque todos le necesitamos cada día, mi Dios. Gracias le damos, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Señor, sujete todas las cosas, Señor, y use mi vida, Dios mío, para edificación, Dios mío, de su pueblo, mi Dios. Padre mío, que sea usted, Dios mío, hablando, Señor. No mis palabras, Señor, toda idea preconcebida, Señor. Dios mío, cállela, Señor, y que sea usted, Dios mío, hablando a los corazones. Gracias le damos, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, denle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Damos gracias al Señor y en virtud del tiempo vamos a, espero, cierto, poder, que el Señor pueda usar este tiempo y que usted se disponga y disponga su corazón para recibir la palabra del Señor. ¿Sabe, mi hermano? No hay ninguna palabra de más y ninguna palabra de menos. No hay ninguna palabra que usted no necesite. No importa el lugar en el que usted esté, no importa el que usted tenga algún cargo eclesiástico, no importa lo cercano que usted sea su pastor. No hay ninguna palabra que no sea para usted. Toda la palabra de Dios a los hijos de Dios le hace bien.
Amén. Y es necesario que recibamos, ¿cierto?, la impartición del Espíritu, ¿cierto?, con un corazón dispuesto, con un corazón anhelante. Amén. He escuchado yo, ¿cierto?, lo que se ha compartido, y la verdad es que cuando nuestro pastor, ¿cierto?, nos avisaba, ¿cierto?, y enviaba el programa y aparecía un mensaje, viene un montón de cosas a uno, amén, de dificultad, y quizá uno tiene el hábito de compartir, ¿cierto?, la palabra del Señor, amén, pero hay una responsabilidad mayor cuando usted está compartiendo al ministerio en pleno, amén, y la verdad es que el Señor ya venía mostrando esta palabra. Yo doy gracias al Señor porque, como mi hermano Luis hablaba, ¿cierto?, la palabra que compartió mi hermano Rafael, nosotros harán unos 15 días, un mes más o menos, habíamos compartido esto, amén. Esto que tiene que ver, ¿cierto?, con que muchas veces, ¿cierto?, pensamos que estamos todos súper bien, porque si nosotros miramos los que hemos llegado a este lugar y quizás pensamos en algún hermano que no haya venido, podríamos hasta pensar que aquí estamos los más espirituales, amén. Pero la verdad de las cosas es que la gracia, la misericordia de Dios es la que nos sostiene cada día, amén. Y debemos estar contentos porque hemos podido llegar, amén. Pero el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros, amén. ¿Sabe? Porque no es este tiempo el que a nosotros, ¿cierto?, el que a nosotros nos compete. Nosotros estamos en este tiempo, ¿cierto? Somos aves de paso, amén. Pero no nos podemos conformar a este tiempo, a este siglo, sino que debemos pensar en las cosas que el Señor tiene, amén. Y si estamos en este lugar no es para cifrar nuestra esperanza, todo lo que nosotros somos en lo que es este tiempo, poner nuestra fe, nuestra confianza en lo que es del mundo, sino pensar en las cosas del Señor, amén. Y para eso es necesario que nosotros, como decía la palabra, seamos renovados en nuestro entendimiento, que seamos transformados, amén. Porque nosotros hemos, muchas veces como cristianos, ¿cierto?, como hijos de Dios, hemos reconocido del Señor, amén. Y nos ha sido revelado Cristo, nos ha sido revelado el pecado, amén. Y hemos reconocido, ¿cierto?, primeramente que somos hombres y mujeres pecadores delante de Dios, amén. Que estábamos caídos de la gracia de Dios y la misericordia de Dios un día nos alcanzó y por la fe, ¿cierto?, hemos creído en Jesucristo, ¿cierto?, el Hijo de Dios y en el sacrificio de la cruz, amén. Y dice la palabra, ¿cierto?, los que ya hemos caminado, ¿cierto?, que el Señor ha cambiado, ¿cierto?, nuestra vida, el Señor ha cambiado, ¿cierto?, las cosas viejas fueron hechas nuevas, amén. Y que la gracia de Dios un día nos alcanzó, ¿cierto?, y que nuestras vestiduras fueron limpiadas. Y como se nos compartía el primer día, ¿cierto?, quizá en este caminar, quizá en la experiencia de cada uno de nosotros, porque todos somos distintos. Dentro de la iglesia, en este lugar, ¿cierto?, estamos las piedras vivas. Si uno mira de este lugar, claro, es bastante alto, en la alabanza, ¿cierto? En las piedras vivas adoran al Señor y nos vemos como todos iguales, amén. Pero el Señor nos ve de continuo las 24 horas del día porque el Señor es 24/7, amén. No es como nosotros que muchas veces somos domingueros de día miércoles, participamos en algunas cosas. Y bien, mire, cuando usted está en la obra del Señor, en la casa del Señor, usted se va a ver siempre bonito. Amén. Pero el Señor nos ve las 24 horas del día, que es lo que vivimos, que es lo que experimentamos. Porque estando dentro de la casa de Dios, estando dentro, ¿cierto?, de la presencia de Dios, aquí en este lugar es muy difícil que se embarren nuestras vestiduras, a no ser que nuestro corazón necesite aún un trato mayor, amén. ¿Sabe? Porque cuando hay envidias, cuando hay discordias dentro de la casa del Señor, nuestras vestiduras se van opacando, amén. Porque esto no es para los del mundo. El apóstol Pablo no le está hablando a la iglesia del mundo, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia del Señor, aquellos que ya han creído, amén. Aquellos que ya han experimentado la gracia de Dios como usted, como yo. Aquellos que ya hemos recibido, ¿cierto?, esa misericordia de Dios. Aquellos que hemos creído. ¿Usted ha creído, cierto, que el Señor le ha perdonado sus pecados? ¿Usted ha creído que era un hombre o una mujer pecadora?
Usted se arrepintió delante del Señor, usted creyó la palabra del Señor, ¿cierto? Que el Señor en lo más profundo del mar ahí enterró sus pecados y que Él no se acuerda de ellos. Amén. Usted lo ha creído. Amén. Usted ha creído en el Señor, como habla el libro de Romanos en el capítulo 2. Dice, bueno, hemos creído, ¿cierto? El evangelio de Dios se nos ha revelado por fe. Amén. Y para fe. Amén. Hemos creído por fe para vivir en la fe del Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Entonces hemos recibido toda esta bendición de Dios. Amén. Que Dios haya transformado, ¿cierto? Que hayamos logrado entender, ¿cierto? Lo bueno que ha sido el Señor. Amén. Pero en esta palabra, ¿cierto? El apóstol Pablo ya comienza a dar otra dirección. Amén. Comienza a mostrarnos cómo debemos manifestar la gloria de Dios, cómo nosotros debemos vivir. Amén. En la transformación del Señor. Amén. ¿Sabe? Pero mientras esto no suceda, nosotros siempre vamos a ser piedras frágiles. Nosotros siempre vamos a ser cristianos ahí. Si no somos transformados, si no somos, ¿cierto?, experimentados esta transformación de Dios, siempre vamos a estar acá, vamos a estar adorando, vamos a estar bendiciendo, pero siempre vamos a estar corriendo el riesgo de partir de este lugar. ¿Sabe por qué? La palabra, ¿cierto?, habla al final, en los versículos que leímos, dice que nadie tenga más alta estima de lo que... ¿Sabe por qué muchos hermanos, Señor, por qué tantos ministerios se dividen? Por las torres de Babel chiquititas. Amén. ¿Sabe? Ese mismo pecado que un día entró, si esto no es nuevo. ¿Sabe? La creación de Dios dice que Satanás buscaba levantar un trono igual al de Dios. Y de ahí cayó Satanás. ¿Y con cuántos? Con 1/3 de los seres angelicales. Amén. De ahí cayó. El Señor hizo una creación perfecta. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, un hombre con el cual el Señor podía, ¿cierto?, tener esta comunión hasta que el pecado entró en el hombre. Y vino la nueva descendencia, la descendencia, ¿cierto?, de Eva. Y ahí todos nosotros hemos tenido este gen que nos ha destruido la presencia de Dios, hasta que vino esa revelación, amén, que hoy día nosotros conocemos y que debemos experimentar. Y el apóstol habla, ¿cierto?, a estos creyentes, ¿cierto?, que debemos vivir y manifestar esta gloria de Dios que hemos recibido. Amén. Y dice, así que hermanos, os ruego, no es una simple petición, mi hermano. Os ruego, por las misericordias de Dios, ¿sabe? Es necesario que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe? Este cuerpo que antes nosotros teníamos, esto que hoy día conocemos que es templo del Espíritu Santo, este mismo cuerpo antes era templo de Satanás. Y hacía todas las barbaridades que quería. Y no le rendía cuenta a nadie porque así trabaja el enemigo. Hasta que el Señor nos lleva en esta transformación, pero hoy día nosotros debemos experimentar, debemos vivir esto. No es solamente estar dentro de la casa de Dios. ¿Sabe? Cuando yo comencé a caminar en el Señor, y quizá le voy a contar algo que no es muy escritural, amén, pero yo pensaba, ¿cierto?, que cada uno de nosotros éramos como un tabernáculo santo. Y yo decía, ¿cómo será una fiesta de tabernáculo pensando en el tabernáculo inmenso? Amén. ¿Cómo será eso? ¿Cómo nos podemos vernos nosotros ahí? Amén. En la inocencia espiritual, amén. ¿Sabe? Pero el Señor sí lo ve, po. Amén. El Señor sí lo ve. Amén. El Señor nos ve a cada uno ahí. Pero ¿sabe? Si este cuerpo, este templo que antes era de Satanás, no ha sido renovado, transformado, siempre va a estar ahí. Y es triste muchas veces escuchar opiniones y el tiempo que nosotros estamos viviendo, experimentando, estamos, ¿cierto?, en una sociedad en la que los valores están por el suelo. Amén. Y yo meditaba, ¿cierto?, en esto porque
Yo no sé cómo pasó para llegar a Sodoma y Gomorra, porque nosotros leemos, ¿cierto? Y escudriñamos, ¿cierto? El juicio que vino a Sodoma y Gomorra, pero ¿cómo llegó Sodoma y Gomorra a eso? Y si usted se olvida de eso, ¿cómo llegaron los hijos de Benjamín a otro juicio? Amén. ¿Cómo llegó uno, cierto, que era parte del pueblo de Dios, uno que conoció los milagros, el poder de Dios? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a caer en esa misma aberración? Sería de la noche a la mañana si eran hombres que servían al Señor, eran hombres que vieron las señales, los prodigios, milagros de Dios, las generaciones de Dios. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron esas vestiduras, cierto, que el Señor había limpiado? ¿Cómo llegaron a eso? Entendemos que ese era el antiguo pacto y hoy día estamos en el pacto de la gracia, pero ¿cómo el pueblo llegó a eso? ¿Cómo llegaron estos hombres que adoraban a Dios, que temían a Dios? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron al mismo pecado? Amén. Y hoy día, mi pastor Francisco me parece que decía, si usted consulta dentro de la iglesia, y yo lo he escuchado, hay mucha gente que dice, yo estoy de acuerdo con esto. Y ayer conversamos algo así, yo estoy de acuerdo con esto, con el aborto en alguna de las causales. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero para la mayoría de edad. Yo estoy de acuerdo con esto. ¿Sabe? Si no somos transformados, nos va a consumir este mundo. Este mundo nos va a consumir. ¿Sabe? Porque a mí no me cabe ninguna duda y muchas veces nosotros hablamos, ¿cierto?, del Consejo de Obispos, no para hacer escarnio de ellos, amén. Pero yo creo que en algún tiempo esos hombres fueron poderosos en la mano del Señor, hombres que predicaban la palabra de Dios, hombres, ¿cierto?, que el Señor les usaba para alcanzar muchas vidas, para edificar, amén. Pero terminaron en eso, terminaron hoy día en eso. Y esa puerta se va a abrir a la iglesia porque esos ministerios van a abrir sus puertas. Amén. Y estamos cayendo en eso. Amén. Estamos cayendo en eso cuando la palabra dice que venía desde el más grande hasta el más chico. Amén. Y los cristianos en ese tiempo no estaban. Pero los hijos de Dios, ¿dónde estaban? Había oposición. ¿Qué pasaba? Todos fueron consumidos. Amén. Aún la familia fue dividida. Porque aún la familia estaba dividida en lo que se vivía y se experimentaba ahí. Yo creo que hoy día dentro de la casa del Señor sucede exactamente lo mismo. La familia está dividida y el corazón está dividido. Porque el mundo los consume con esta basura. Y muchas veces pensamos en la tranquilidad del mundo, pensamos en lo que nuestros ojos ven, pensamos en lo que el mundo nos ofrece y encontramos que está bien. Y somos cristianos, pero ya tenemos el corazón dividido. Nadie amará a un Señor y tendrá al otro señor ahí al lado. ¿Sabe? Satanás el Señor no aguantó 2 altares a Satanás, su primera creación. ¿Usted cree que nosotros vamos a poder entrar con 2 altares en nuestro corazón? Todos nosotros somos creación de Dios y hemos sido creados para adorar a Dios. Y en nosotros no puede haber 2 altares. En nosotros no puede haber 2 sentires. Pero ¿sabe? El tiempo está dividiendo nuestro corazón. La inmoralidad de este tiempo está salpicando nuestras vestiduras. Porque no estamos poniendo los ojos, no estamos teniendo el entendimiento correcto. No estamos conformando a este tiempo. ¿Sabe? Porque los padres están pensando qué carrera va a estudiar su hijo. Porque ahí está su futuro. Su futuro no está en el Señor. Su futuro no está en ser un hijo de Dios, en ser un siervo del Señor. Su futuro está en lo que el mundo le quiere instruir. Hoy día todo el mundo habla de derechos. No, es que los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? No es un conjunto de hombres, ¿cierto?, que se ponen de acuerdo, ¿cierto?, para vivir conforme a un derecho que ellos mismos han pensado sin tomarle el parecer a Dios. Ese es un derecho. ¿Sabe? Dios no nos ha dado ningún derecho.
Lo único que Dios nos permitió es el libre albedrío. Viva como quiera, pero su condenación la tiene asegurada. Amén. Pero la gracia, el amor de Dios nos ha abierto esta puerta. Amén. Que presentemos vuestros cuerpos, amén, como un sacrificio vivo. ¿Sabe? La palabra nos muestra sacrificio de hombre, cómo un hombre expone su cuerpo para el sacrificio. Y nos muestra, ¿cierto?, un caso que era como la antesala de lo que iba a suceder con el Señor. Isaac. La palabra de Dios no dice que Isaac pataleó, no luchó, no. Él estuvo dispuesto a ir al sacrificio. Pero ¿sabe? Si Abraham hubiera sacrificado a Isaac, no hubiera pasado nada. Porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Tenía que venir el hombre perfecto, el cordero perfecto, sin mácula, sin mancha, el santo. Tenía que venir él. Él tenía que venir a realizar este sacrificio perfecto. Y él puso su cuerpo en sacrificio vivo y santo. Amén. Transformaos en vuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad perfecta del Señor. ¿Cuál es la voluntad perfecta, agradable del Señor? ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad del Señor? Lea los evangelios. Indague la vida del Señor, cómo vivió Cristo, cómo Él experimentó el sacrificio, cuál fue el caminar de Cristo. Y se va a encontrar con muchas sorpresas mayores que las que muestran las teleseries, los reality, el fútbol, amén, y muchas otras cosas. Nos vamos a encontrar con esas sorpresas, mi amado, porque los que son de Dios están en las cosas de Dios y los que son del mundo están en las cosas del mundo, y nosotros vivimos de esa manera. Hay envidia, hay mentira, y conocemos la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos todos en este lugar hoy día y tristemente muchas veces después no vemos a otro? Si hemos sido transformados, hemos conocido lo que Dios ha hecho con nosotros, pero no experimentamos el sacrificio de exponer nuestro cuerpo. Amén. De vivir como un hijo de Dios, de poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo. Como sacrificio vivo, santo. Y hablaba de la santidad. Amén. Hablaba de la santidad el primer mensaje, porque si no somos santos, nuestras vestiduras van a ser salpicadas. Y con las vestiduras entenebrecidas, un día vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a estar, todos hablamos de que Cristo viene y vamos a estar en las bodas del Cordero y va a venir. No está Sadoc. Mi hermano Ramón está ad hoc. Amén. No está Sadoc para la ocasión. ¿Quién te dejó entrar? Sáquenlo fuera. Amén. Pero ¿cómo logró entrar? ¿Cómo nosotros logramos entrar a este lugar? ¿Saben? Alguna oportunidad yo le contaba, daba este testimonio. Cuando yo era joven, yo entraba a la iglesia evangélica a reírme de los cristianos. Y danzaban y yo les decía, canutos, mientras más grande, más fruto. Y no lograba entender, pero en los años yo he entendido que yo no tenía cabida en ese lugar. Yo no tenía cabida en ese lugar. Porque era un vil pecador. No tenía nada que hacer con las cosas de Dios. Estaba destituido de ahí. Los hermanos danzaban, adoraban. Y yo no podía estar en medio de ese lugar. A propósito de lo que compartía mi hermano Luis en el mensaje de ayer. El Señor me mostraba algo que lo encontraba muy carnal, pero yo se lo voy a compartir en este momento, porque podía ser algo muy personal. Y el Señor me mostraba, ¿cierto?, en el altar del Señor, donde está la presencia de Dios, y el pastor, o sea, el pastor de pastores, el Señor me mostraba, ¿cierto?, que los siervos del Señor, los pastores del Señor,
teníamos que estar en este lugar. Amén. Para encender el fuego del Señor, para encender el altar de Dios. Amén. Pero yo decía, esto es muy... Y a raíz de lo que decía mi hermano Luis, ¿sabe? Porque los sacerdotes estaban encendiendo el altar de Dios. Y había la palabra, ¿cierto? Mi hermano Rafael, los 2 versículos siguientes hablan de la esposa de Finés, ¿cierto? Que ella quedó en el impacto, ¿cierto? Que el arca de Dios había sido tomada. Dice que esa mujer le vinieron los dolores de parto y también el Señor trajo a memoria una palabra que mi pastor Francisco una vez yo lo escuché, que hablaba de Aikabot, ¿cierto? La gloria de Dios ha sido traspasada. Amén. ¿Sabe? La gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Sabe? Cuando la presencia de Dios descendía al tabernáculo y hablaba con Moisés, dice que había uno que estaba siempre ahí adentro, Josué, que fue el que siguió el caminar. Pero ¿sabe? Todo el resto se ganaba fuera de las tiendas a mirar lo que sucedía. Amén. Y hoy día me temo, ¿cierto?, que estamos en la gracia y hoy día sí podemos entrar a la presencia de Dios. Y hoy día sí podemos estar en la presencia de Dios. Pero muchas veces tenemos ese temor. Amén. Muchas veces tenemos ese temor de Dios. Pero ¿sabe? Cuando el altar está encendido, porque los sacerdotes están ministrando en el altar de Dios, porque los siervos de Dios, porque primero todos son siervos de Dios, están en el altar orando, clamando al Señor para que el altar se encienda. Usted va a tener su oportunidad de venir al altar, a la presencia de Dios y experimentar aquellos que otros miraron de lejos, porque le estaba vetado. Pero la gracia, la misericordia de Dios hoy día ha abierto eso. Y el Señor ha levantado siervos, hombres del Señor, siervos que nos enseñan, siervos que nos direccionan, siervos que nos corrigen. No por voluntad propia, sino porque Dios les ha entregado esa condición. Amén. Y hoy día estos siervos, ciertos que ministran en el altar de Dios, estos que encienden el altar de Dios, están cumpliendo esa función sacerdotal para que usted también pueda entrar. ¿Sabe? La palabra dice forzadlos a entrar, pero nadie va a ir a usted a buscarlo. No, anda, porque así no sirve. Porque si usted experimenta esta transformación de Dios, de su voluntad, usted va a querer estar donde está la presencia de Dios. Nadie va a tener que decirle, oye, que la convención va a valer cuánto. No, usted va a querer estar en ese lugar. Usted va a querer estar en ese lugar porque Josué estaba siempre ahí. No tenía quizá la bendición de poder entrar en el lugar santísimo, pero estaba ahí. Estaba ahí esperando, a tener la oportunidad, la bendición de Dios. Amén. Usted ha tenido muchas oportunidades. Llevamos años de oportunidades, pero aún no renovamos nuestro entendimiento para hacer la voluntad de Dios. Porque no es la voluntad de hombre. ¿Sabe? Porque aún la voluntad de hombre, como decía mi pastor, se está ganando todos los premios. A ver. Aún la voluntad de hombre es vanidad. Oh, queremos tener una iglesia. Oh, un hermoso logo. Oh, ¿qué? Vanidad, mi hermano. Torres de Babel chiquitita. Torres de Babel. Cada vez que usted piensa todo lo que va a conseguir con su título universitario y todas esas cosas, son sus pequeñas torres de Babel. Cada vez que usted piensa que su sustento, su futuro, viene de lo que usted está recibiendo del mundo, es vanidad. Cada vez que usted piensa, oh, lo que el Señor me depara un destino, voy a ser, quizá llegue a ser senador de la República, ¿ah? Es vanidad. El mundo no lo va a poder sostener porque este mundo va a pasar. Pero la gloria de Dios es eterna. La presencia de Dios es eterna. ¿Sabe cuántas veces, cuántos ministerios han caído por esos hombres que comenzaron? Conversaba el día de ayer o hoy día creo. La primera vez que yo entré a la catedral evangélica, yo no podía creer. Yo decía, oye, ese lugar.
¿Cuánta gente cae? No, el coro. ¿Cuánto? 700. Así. Decía. Amén. Pero, ¿sabe? Visto desde afuera humanamente, si no tuviéramos el Espíritu de Dios en nosotros, ahí está. Ese es el lugar. Esto es lo que el mundo necesita, este lugar, ese lugar. Esa estructura va a caer, mi hermano. Esa estructura va a caer porque esa estructura hecha con manos de hombre. Pero lo de Dios es eterno. Lo de Dios es eterno. Este cuerpo que hoy día alaba, glorifica, bendice el nombre del Señor y que está ahí en la pelea. Uno tira para allá, otro para acá. Esto también va a perecer. Pero el guardador de nuestras almas, ese no perece. Ese que lo creó a usted para adorarle, ese no perece. Amén. Por eso la palabra dice, no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a este tiempo. ¿Sabe? La bendición que usted tiene no es un buen trabajo. La bendición que usted tiene no es lo que yo recibo. La bendición que usted tiene se llama Jehová de los ejércitos. Esa es la bendición. Esa es la bendición. La gloria de Dios ha sido traspasada, decía mi hermano. ¿A cuánto la gloria de Dios ha traspasado? Pero si estuvimos sentados ahí, el año pasado estuvimos acá. Y muchos estuvieron ahí y hoy día no están. La gloria de Dios estuvo en este lugar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro corazón? Hombres, mujeres, siervos de Dios, pastores del Señor, que terminan por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si hemos vivido, experimentamos, hemos conocido estas verdades de Dios, ¿por qué no logramos traspasar? ¿Por qué no logramos manifestar con nuestros cuerpos? ¿Por qué no logramos manifestar lo que es de Dios? Amén. Porque la palabra dice que hemos creído por fe y para fe, pero no vivimos por fe. Vivimos por vista. Experimentamos nuestro caminar por vista. Porque le llamamos bendición a lo que es tangible, a lo que nosotros vemos. Pero no llamamos bendición a lo que no vemos. ¿Sabe cuántos años estuvo Josué ahí? Escuchando que lo que habla con el Señor, aleluya, ¿cierto? Pero el resto estaba lejos. Amén. ¿Sabe? Porque cuando nuestra voluntad ha sido renovada al Señor, usted va a estar recibiendo la palabra de Dios, lo que decía mi hermano. No, yo quiero recibir más del Señor. Yo quiero recibir más del Señor. Porque esto no es un título. Esto no es un ministerio, mi hermano. Esto es nuestra salvación, es la gracia de Dios, es lo que hemos recibido de Dios. ¿Cuánto yo le he pedido al Señor? Señor, enséñame a temerte. Quiero conocer el temor de Dios cada día más para poder someterse a la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabe? Porque los siervos poderosos en el Señor, esos que iban enviados por el Señor, echamos en tu nombre, Señor, a los demonios se los sujetaban y terminó uno afuera. Terminó uno afuera, ¿por qué? Experimentó la gracia de Dios, conoció al Señor y ¿qué pasó? ¿Sabe? Este corazón estaba dividido. Este corazón estaba dividido. Un hombre que quizá ministraba al Señor. Un hombre que iba, ¿cierto?, con el llamado, con el enviado de Dios, terminó fuera. Amén. Terminó fuera, ¿por qué? Porque cuando vino, ¿cierto?, esa manifestación de corazón, ¿cierto?, cuando esta mujer derrama ese alabastro, ¿cierto?, para ungir al Señor, en esta señal profética de lo que había de venir, dice que había uno que decía, ¿y no estaremos gastando mucho? Si hubiéramos ahorrado eso, hubiéramos hecho otra cosa. Amén. Porque estábamos mirando las cosas del mundo. Lo mucho que podemos hacer, ¿sabe? Nosotros como hijos de Dios, los pastores del Señor, hay muchas cosas que pueden hacer. Pero lo que persevera, lo que permanece para siempre es lo que el Señor hace. Es lo que Dios hace. Amén. Es lo que Dios hace. El Señor ha llamado, ¿cierto?, a ser administradores de la gracia de Dios. Y con eso estamos más que pagados. Amén. Es un trabajo que no se termina. Amén. Pero tiene una recompensa que es eterna. Pero hoy día no la ven.
Hoy día no la ve, conversaba con mi hermano Víctor en la mañana y yo le decía, desde que nosotros nos convertimos al Señor, hemos tenido la misericordia de Dios de poder acompañar al pastor a muchos lugares. Y hace muchos años visitábamos, ¿cierto? Lo acompañábamos a visitar a los pastores del ministerio. Y uno veía, ¿cierto? El caminar, el cómo funciona. ¿Por qué el Señor los tenía ahí? Mira, hasta el día de hoy no lo sé. A ver. Sí, hasta el día de hoy todavía no lo tengo claro. A ver. Porque vivía, yo experimentaba, y no solamente pastores del ministerio, otros lugares, ¿cierto? Y yo veía humanamente la dificultad que había en ese lugar. Veía las carencias, la escasez, la soledad. Y si usted me pregunta, hoy, ¿te gustaría ser pastor? Mi hermano, si en otro lado ganamos más, estamos mejor, ¿qué va a hacer usted ahí? ¿Quiere ser pastor para pasarla mal? Tuve la oportunidad de acompañar a donde un obispo, ¿cierto?, estaba enfermo. ¿Y cómo está? No, los pastores no tienen previsión. Chora, y no me tengo que atender. Y con una enfermedad grave. O sea, hay que sentarse para esperar la partida del Señor. Y decía, ¿usted quiere ser siervo del Señor? Mejor tenemos ISAPRE. Amén. Pero ¿sabe? El Señor renueva el entendimiento. Por eso hoy día nos gozamos cuando vemos a nuestros pastores. Amén. Cuando vemos los hermanos que le acompañan. Amén. Cuando vemos lo que Dios hace. Cómo el Señor comienza a levantar esto. Pero si a mitad de camino, ¿cómo estaría su corazón? ¿Acaso no la estamos peleando? Lo que decía mi pastor José el primer día. ¿Y no se habrá equivocado el Señor? ¿Sabe? Esa es una palabra tan común. A lo mejor se equivocó el Señor. Pero Dios hace su perfecta voluntad. Y lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es continuar, siguiendo este blanco perfecto. Porque lo que nosotros esperamos no es de este tiempo. Nuestra recompensa no es de este tiempo. Nuestra recompensa está allá arriba. Nuestra recompensa la tiene el Señor y usted no la conoce, nadie la conoce. El Señor fue a preparar morada para los suyos, pero nadie la conoce. Usted no sabe cómo está ordenado. Sabe un hombre, ¿cierto? Este Dios poderoso, santo, que en él no fue hallado pecado, sin máculas. Este hombre perfecto, santo, santo, santo. Este hombre, ¿cierto? Que puso su cuerpo, ¿cierto?, en sacrificio vivo, santo. ¿Podrá preparar algo mal? Un hombre, ¿cierto? Este Dios poderoso con estas características, ¿podrá preparar algo malo para usted? Es imposible, porque Dios no cambia. Dios siempre es Dios. Perfecto. El amor de Dios es tan grande que se sacrificó a sí mismo. Amén. ¿Sabe? Nosotros que antes teníamos estos cuerpos para exponerlos, para vivir, para manifestar nuestro pecado, hoy día debemos ser transformados para exponer, para manifestar que somos hijos de Dios. Aquello que hemos recibido. Oh, me arrepentí delante del Señor. Si usted no se ha arrepentido, hoy día es el día. Amén. Póngase a cuenta con el Señor, pero viva, manifieste eso. Recuerdo hace algunos años que tuvimos la oportunidad de ir a otro lugar con el pastor Manuel. Y cuando yo me quebré el tobillo, me acuerdo que yo leí muchos libros que mi pastor me prestaban. Y en una oportunidad estaba en un lugar y alguien me dijo, ¿has comido libros? ¿Has comido Biblia? ¿Has conocido el reino de Dios? Vívelo. ¿De qué locura me está hablando usted? A ver, ¿sabe? Renovaos. Usted conoce Biblia. Usted conoce al Señor. Usted ha experimentado la gracia de Dios. Viva el reino de Dios. Manifiéstelo en su vida como un cuerpo en sacrificio vivo y santo al Señor. Porque esa es la voluntad agradable y perfecta para Dios. Dejémonos de pecar. Dejémonos de transgredir la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad perfecta, porque todo lo que nosotros vivimos y experimentamos en este tiempo va a pasar.
Esto que estamos viviendo hoy día, esta sociedad, ¿cierto? Que va cada día, ¿cierto? En más decadencia, cada día los principios, los valores están cayendo cada día más. La iglesia no lo va a soportar si no está firme en el Señor. Si su mente no ha sido transformada, no lo va a soportar. Va a comenzar a vivir, va a comenzar a experimentar, a caminar en dos caminos. Y no va a lograr alcanzar la meta. Pero si usted permanece vivo en el Señor, si usted manifiesta que es un hijo de Dios en todo tiempo, yo no sé cómo será el vivir de cada uno de nosotros en el mundo común. Amén. Aquí hay de todo. Mi hermana Margarita tiene cargo. Amén. ¿Cómo experimentará ella que es una hija de Dios delante de ellos? ¿Cómo será su manera de hablar? ¿Cómo será su manera de comportar? Amén. Aquellos que son vendedores, aquellos que son trabajadores, que trabajan en la construcción, ¿cómo manifestamos con este cuerpo que somos un sacrificio vivo para el Señor? ¿Cómo lo manifestamos? Si cuando estamos en el trabajo, hablamos como los del trabajo, cuando estamos en la universidad, hablamos como los del mundo de la universidad, ¿cómo manifestamos? Nos avergonzamos que somos hijos de Dios y hablamos como habla el mundo. Y muchas veces vivimos como vive el mundo. Pero estamos en este lugar y seguimos escuchando. Seguimos escuchando y hay cabot. La gloria de Israel va pasando, va pasando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga. Hasta cuando Dios diga. El sacerdote Elí traspasó a sus hijos que eran sacerdotes, también servían en el templo. Pero ese que venía no recibió. Ahí fue traspasada la gloria de Israel. Hasta que vino otro tiempo, como compartía nuestro hermano Rafael, nuestro pastor Rafael, ¿cierto? Y viene esta bendición, la misericordia, la gracia de Dios de nuevo. Amén. Porque ha clamado delante del Señor. ¿Sabe? Nadie tenga más alta estima de la que ha puesto el Señor. ¿Sabe? Dentro del reino de Dios, dentro de los hijos de Dios, no hay supercristiano. Amén. No hay supercristiano. Uno puede tener una cierta empatía, gustarle a alguien, como predica este hermano. Hoy, mira, pero eso no puede llevarlo a usted a una envidia. En el reino de Dios no existe la envidia sana. ¿Sabe? Uno puede empatizar con algo, la palabra de Dios, como Dios lo usa, que es distinto a que usted comienza a levantar sus propios ídolos. Amén. Porque uno vive y experimenta eso. ¿Sabe? A veces uno está, allá están los súper espirituales. No hay súper espirituales, mi hermano. Dentro del reino de Dios todos somos distintos. Corre la misma sangre de Cristo, todos somos distintos. Todos somos piedras vivas en este lugar, todos somos piedras vivas. Tenemos distintas vivencias. Los jóvenes van a tener que vivir su juventud, sus propias luchas. Amén. Para lograr permanecer, para lograr asirse en este caminar. Para lograr alcanzar esa meta. Amén. Y la gracia, la bendición de Dios es que en estos momentos los padres están en este lugar y pueden sembrar. Amén. Pueden entregarle ese caminar, pueden pasarle, ¿cierto?, el testimonio para que ellos completen esa carrera. Amén. Pero ellos van a vivir su propia vida, son distintos. Amén. Pero van a tener la bendición de poder haber conocido al Señor. Por eso necesitamos esto, mi hermano. Necesitamos ser transformados. Si usted cree que ya está perfecto, vea su condición. Si usted cree que ya está perfecto, vea cuánto ha alcanzado en el Señor y cuánto anhela alcanzar. Vea, pregúntele al Señor cuánto usted se merece. Y cuando encuentre algo que se merece, usted va a tener que arrepentirse delante del Señor porque sus caminos no son correctos. Amén. No mire lo que no tiene que mirar. Vea lo que tiene que mirar. ¿Y cómo voy a saber lo que yo tengo que mirar? Mire, hay uno que salva. Hay uno que puso su vida por usted. Y a ese es el que debemos mirar. Ese que no claudicó.
ese que no titubeó, ese que se mantuvo santo hasta el día de la crucifixión. Y que hoy día sigue santo. Y que hoy día dice que están los ancianos declarándole santo, 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 santo. La santidad de Dios. Ese dio testimonio. Ese cuerpo fue entregado a la voluntad del Padre en un sacrificio vivo y santo. Nosotros somos hijos de Dios. Vamos de gloria en gloria, de poder en poder, buscando la semejanza de Cristo. Y debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre, nuestro cuerpo agradable a Dios, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque los vivos alaban al Señor, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Se nos ha predicado de la santidad. ¿Será una coincidencia? ¿Será una coincidencia que se nos esté predicando que tenemos las vestiduras manchadas? ¿Será una coincidencia que se nos esté predicando que la gloria de Dios puede ser pasar de largo? Y la vi pasar. Así como muchos, hoy en algún tiempo yo estaba en la iglesia y adoraba al Señor y le cantaba y predicaba y la gloria pasó de largo. Y si Cristo viene esta noche, no me voy. Amén. Conoceréis la verdad, decía mi pastor Juanito, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Hemos conocido la verdad, pero queremos seguir en la esclavitud. Hemos conocido la verdad y seguimos como ese pueblo. No, ahí están, que ministren ahí nomás. Yo de acá veo. Porque tenemos por tardanza la venida del Señor. Porque tenemos por tardanza, porque no amamos la venida del Señor. No experimentamos, ¿cierto?, el que nuestra vida va a paso presuroso. Y no nos damos cuenta cuando ya no está. No nos damos cuenta que tenemos una necesidad plena del Señor. No nos damos cuenta que estamos divididos. No nos damos cuenta que tenemos dos pensamientos. No nos damos cuenta que aquí tenemos una pelea, un campo de batalla, que estamos dentro de la casa del Señor. Estamos en adoración y estamos pensando otra cosa. Se nos está predicando la palabra de Dios y estamos otra cosa. Se nos está ministrando la presencia de Dios y estamos en otra cosa. Estamos pensando otra cosa. Y pensamos que estamos perfectos. Pensamos que estamos pa' querubines. Pero la verdad es que necesitamos morir cada día más. Necesitamos ser renovados. Necesitamos ser renovados porque así como estamos no llegamos. No llegamos. Y cada día el mundo va a aprisionar más la iglesia. Cada día va a ir. Pero ¿sabe? El peligro más grande no es que nos vengan a apuntar. El peligro más grande es que nos caigamos solos. El peligro más grande es que nos lleven y nos deslicemos porque nos gusta más el otro lugar. El peligro más grande es que comencemos a avalar el pecado. El peligro más grande es que comencemos a encontrar que lo malo es bueno, como ya muchos están pensando aún dentro de la casa de Dios. El apóstol Pablo no le habla al mundo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y todos nosotros necesitamos esta transformación. Cada uno de nosotros necesitamos lo que Dios tiene para nosotros. Porque somos la creación de Dios. ¿Sabe cómo un corazón puede ser tan desviado? ¿Cómo un corazón puede ser tan desviado? Si todos tenemos la misma oportunidad. Todos hemos tenido la oportunidad de conocer la gracia de Dios. Si el Señor tuvo misericordia de todos nosotros, no tuvo más misericordia con uno sí, con este no. El Señor tuvo misericordia de todos por igual. Y todos vivimos y experimentamos lo mismo. ¿Sabe que aún dentro, ¿cierto? En la iglesia del Señor muchas veces también hemos tenido la oportunidad de conversar y escuchar y de ver cómo pastores tienen distinta visión y cómo también muchos van cayendo en sentirse derrotados. Amén. Y cómo hermanos, ¿cierto? van quedándose en el camino. Cómo hermanos van buscando otras cosas.
Si todos hemos recibido lo mismo. La palabra que se compartió desde, yo no puedo hablar antes, pero desde que yo llegué a la iglesia, todos hemos recibido la misma palabra. Oh, pero es que pasó esto. Pero todos recibimos la misma palabra. Pero perseveramos. ¿Sabe? Hemos llegado a esta convención y todos hemos recibido la misma palabra. Todos hemos recibido la misma palabra. A nadie le han, oye, a ti te vamos a entregar una palabra distinta. Todos hemos recibido la misma palabra. El Señor nos habló de las vestiduras. El Señor nos habló que somos pregoneros. ¿Y cómo vamos a ser pregoneros si tenemos doble vida? ¿Cómo vamos a ser pregoneros de justicia? ¿Cómo vamos a hablar del Señor si tenemos doble vida? Si en la iglesia del Señor podemos ser hombres, ¿cierto?, que a los ojos de los hombres son atractivos. El salmo hoy. Pero ¿y afuera? ¿Y en la universidad? ¿Y en la vida cotidiana? ¿Y cómo hablo? ¿Por qué la palabra dice que muchas veces nuestro testimonio es tan malo que le cierra las puertas a otro? ¿Es que se le ocurrió? Es porque la iglesia lo experimenta. Cada uno de nosotros en cierta medida lo experimentamos. Este hombre, el apóstol Pablo, fue transformado. Amén. Era un hombre que iba para allá y fue tal su transformación que cambió su manera de vivir. Y él daba testimonio. Él daba testimonio de que su cuerpo estaba sometido al Señor. Amén. Estaban dispuestos hasta las últimas consecuencias para hacer la voluntad de Dios. Pero esos cuerpos fueron sometidos. ¿Sabe? Usted y yo no padecemos nada. A veces miramos como un padecimiento. Pero es que hay que ir 3 veces a la semana a la iglesia. Y un padecer. Parece que el Señor me está probando. Cuando en realidad deberíamos correr para estar en la presencia de Dios. Deberíamos estar ahí, darle gracias al Señor. ¿Sabe cuándo alguien puede decir, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, después de haber sido golpeado, ¿cierto? Oh, gracias Señor porque nos hallaste digno de padecer por ti. ¿Quién podría decir eso? Amén. Si con tan poquito ya estamos cavilando. Si con tan poquito ya estamos cavilando. Hoy vamos a ir a la convención. Ay, si no quedo en buen lugar y duermo mal. Y si la comida está más o menos. Y si nadie me quiere llevar a lenga. ¿Cómo con tan poquito? ¿Cómo viene esa transformación de los hombres de Dios que llega un momento que encuentran gozoso padecer en el nombre de Cristo? Amén. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántos pastores, cierto, en este caminar habrán partido sirviendo al Señor? No hicimos grandes riquezas, no tuvimos la mega iglesia, pero partimos gozosos de haber servido al Señor. En todo este caminar, mi hermano, yo no le estoy hablando de la iglesia primitiva, de los principios, de la persecución, no, acá mismo en Chile. Siervos, pastores, ¿cierto? Que están ahí en el castillo. En alguna oportunidad tuvimos la oportunidad de ir a una cena, recuerdo, que están ahí juntando para poder mantener, para poder llevar la palabra de Dios a ese lugar. Y uno, pero es que voy a dormir mal, estoy padeciendo, Señor. Dame fortaleza. Amén. ¿Sabe? Es porque nuestro corazón todavía necesita del Señor. Necesitamos ser renovados, transformados. Sin esta renovación de entendimiento no vamos a llegar. ¿Sabe? Porque este siglo, este tiempo, este mundo nos está comenzando a enseñar cosas que son contra Dios y las estamos comenzando a aceptar. Y eso día a día va a ir menguando nuestra fe. Día a día va a ir menguando nuestro caminar. Y cuando Cristo venga, quizá nuestro corazón sea más del otro lado, para no decir ni izquierda ni derecha. ¿Amén? Quizás sea más de allá, más entenebrecido que con la luz de Cristo. Amén.
Así que yo le invito, mi hermano, en la misericordia de Dios, le ruego, le suplico en la misericordia de Dios, que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional y esa es la voluntad perfecta de Dios. Que no nos conformemos a este siglo, mi hermano, no se conforme a este tiempo, porque lo mayor y lo mejor está por venir. Y Dios quiere que todos nosotros lo alcancemos, pero no podemos llegar en la misma condición. Es necesario que cada uno de nosotros salgamos de este lugar al terminar esta convicción, no con la convicción, porque uno no se puede convencer así solo, sino que es necesario que todos nosotros, se ha compartido mucho esta palabra, es necesario que todos nosotros muramos para que nos podamos levantar como hombres nuevos, como mujeres nuevas. Porque le repito, mi hermano, así no llegamos. La iglesia, la palabra del Señor que se ha estado trazando y que nadie ha puesto de acuerdo, nos lleva a eso. Amén. Si hay alguno en este lugar que ya esté preparado, permanezca igual. Si hay alguno que necesite del Señor, póngase a cuenta con el Señor. Pídale que cambie su entendimiento, que renueve esa manera de pensar, que estamos mirando de reojo el mundo, mi hermano. ¿Sabe? Este cuerpo, este templo que el Señor nos ha entregado, que ha sido transformado y que por fe hemos creído, el Señor no nos transformó para que sigamos pecando igual. El Señor no nos ha transformado para que sigamos igual. El Señor no nos ha sacado de una condición para que sigamos haciendo lo mismo. El Señor nos ha transformado, nos ha sacado para que manifestemos la gloria de Dios. ¿Y quiénes van a manifestar la gloria de Dios? Todos sus hijos. Todos sus hijos. Sometidos a la voluntad de Dios. Renovando nuestra manera de vivir. Necesitamos del Señor, hermano amado. Mire, damos gracias al Señor y vamos a orar para no prolongar. Y que usted pueda entender esto, mi hermano. Que usted pueda entender esto, que usted pueda tomar esto. Que usted pueda vivirlo, experimentarlo. El reino de Dios es más que palabras. La fe sin obra es muerta. Amén. ¿Sabe? Todos nosotros, en este lugar estamos todos nosotros que por fe hemos recibido y abrazado el Evangelio de Dios. Pero no lo experimentamos con nuestras vidas. No lo vivimos cada día. No somos cristianos porque estamos encerrados dentro de cuatro paredes. ¿Sabe? Esta no es una reunión cristiana. Aquí están los hijos de Dios. Aquí están los hijos de Dios y debemos experimentar, transformar, traspasar este tiempo, lograr mirar lo que viene. ¿Sabe? Cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu casa, tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Adán no le hizo pruebas al Señor. Adán creyó y dice que le fue contado por justicia. Y Abraham siguió tras esa palabra, tras ese llamado. Usted ha recibido una palabra del Señor. Todos nosotros tenemos una promesa, que el Señor tiene preparado un reino celestial para nosotros. Y nosotros vamos en ese caminar. Pero si usted titubea, usted puede perder esa bendición. Si usted vuelve atrás, usted perderá esa bendición. Si usted está dividido, usted perderá esa bendición. Porque a ese lugar solamente entrarán los que perseveran hasta el final. Amén. Y usted tiene que ser uno de esos. Así que yo le invito a que juntos podamos orar por esta palabra. Que podamos glorificar el nombre del Señor, que podamos juntos darle gracias a Dios.
Sabe, yo desconozco cuál es su situación, cuál es su condición, pero sí conozco la mía. Y yo tengo una necesidad del Señor. Tengo una necesidad del Señor cada día. ¿Sabe? Porque no caminamos siguiendo al invisible para dejarlos perecer por las cosas visibles. Porque así camina el mundo. Así camina el mundo, mirando las cosas que usted puede ver. Pero nuestra bendición, lo que Dios tiene para nosotros, no se ve. La bendición más grande que Dios tiene para usted no se ve, mi hermano, pero está para usted. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y podamos adorar brevemente al Señor para que Dios pueda ministrar también. Cuando hay pecado en medio de la casa, la presencia de Dios, Dios mío, nos sube esta ofrenda de olor fragante, mi Dios. Cuando hay pecado en nuestros corazones, Señor, cuando hay discordia, mi Dios, cuando hay envidia, mi Dios, cuando hay, Dios mío, cagüines, pelambres, mi Dios, nos sube como ofrenda de olor agradable, mi Dios. Santifique, Señor, a su pueblo. Santifíquelo, Señor, purifíquelo, Señor, en este día, mi Dios. Padre mío, porque hay altivez, Señor, en los corazones. Hay arrogancia todavía, mi Dios. Y necesitamos ser tratados, mi Dios. Padre mío, trate nuestros corazones, Señor. Trate nuestras vidas, mi Dios. Convénzanos, Señor, de pecado de juicio, mi Dios. Porque pareciera, Señor, que somos una iglesia blanca, mi Dios. Que estamos perfectos, mi Dios, y no estamos mirando nuestra condición. Padre mío, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Glorifíquese, mi Dios, en nuestros corazones. Glorifíquese en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Porque su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, mi Dios, que hasta el día de hoy usted nos habla, mi Dios. Hasta el día de hoy usted nos habla, mi Dios. Hasta el día de hoy usted nos restaura, mi Dios. Padre mío, cuántas veces, Dios mío, Pedro estaba ahí solo, Señor. Cuántas veces Pedro estaba ahí en medio, Señor. Y usted lo llamaba, Señor, usted lo convocaba, mi Dios. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Apacienta mi rebaño. Cuántas veces el Señor te ha hablado. Cuántas veces el Señor te ha querido restaurar. Cuántas veces el Señor ha querido tratar tu corazón. Y sigues mirando el mundo, conformándote a este tiempo. Y no miras lo que de verdad es valioso. Cuántas veces el Señor te ha llamado. Cuántas veces el Señor te dice, ven, haz mi voluntad. Haz mi voluntad. Y seguimos en la tosudez, mi hermano. Seguimos mirando lo que nuestros ojos carnales pueden ver. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Glorifíquese, mi Dios. Bendito Rey de la Gloria, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Dios mío, vea la perfección de su obra. Vea, Dios mío, aquí. ¿Cuántos se están mirando? ¿Cuántos se están creyendo perfectos hoy día? ¿Cuánto pueblo hoy día dice que no necesita al Señor? ¿Cuánto pueblo hoy día piensa que ya está preparado? ¿Cuánto pueblo hoy día piensa que ya está listo? ¿Cuántos pastores piensan que ya lo han alcanzado todo, mi Dios? Padre mío, necesitamos de usted. Necesitamos de usted cada día, mi Dios. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, Dios mío. ¿A cuántos el Señor le ha llamado? ¿A cuánto el Señor le ha hablado una vez, dos veces, tres veces? ¿A cuánto el Señor le dice, suelta lo que tienes, deja lo que tienes y ven, que yo
quiero hablar contigo. Ven que quiero entregarte algo mayor. Ven que te tengo para esto. Ven que hay cosas mayores. Ven que no te conformes a este mundo. No te conformes a lo que tienes acá. Tu bendición no son tus hijos solamente. Ahí arriba está tu bendición. El Dios de la gloria, el Dios eterno. El Dios de la gloria te llama y te dice: santifícate, santifícate, santifícate. Renuévate, renuévate, renuévate. El pacto de Dios sigue vivo. El pacto de Dios está ahí. La gracia de Dios está ahí. Para ti, para mí, mi hermano. La gracia del Señor, la sangre de Cristo está más viva que nunca. El tiempo se acorta. La venida del Señor viene. La venida del Señor viene. ¿Y qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando estés frente a Él? ¿Qué le vas a decir? Si no has querido escuchar todas las veces que el Señor te ha hablado. Gracias, Dios mío, porque usted habla, porque su misericordia es viva. Su misericordia, Dios mío. Nos comportamos, hablamos muchas veces lo que el pueblo de Israel perdió. Lo que el pueblo perdió, y estamos en las mismas condiciones, mirando la gloria de Dios desde lejos, mirando la gloria de Dios desde lejos, volviéndole la espalda al Señor, mirando a otro lugar, y perdimos la vista del blanco perfecto. Por eso hoy día no queremos arrepentirnos, les tenemos temor a la presencia de Dios. No buscamos la gloria de Dios, no buscamos la presencia de Dios, no buscamos el consejo de Dios. Gracias, bendito Dios, gracias, Dios mío. Glorifíquese. Tome usted todo dominio, control, mi Dios. Dios mío, el que el Señor te haya usado una vez, como Judas fue usado, no te hace perfecto, porque Judas también se cayó y también llevó las buenas nuevas. Judas también llevó las buenas nuevas y se cayó. Demas también miró amando más al mundo, amando más las tinieblas. No te creas perfecto, no porque haces algo, no porque predicas, no porque eres un salmista, estás perfecto. Todos necesitamos del Señor, todos necesitamos a cuenta para partir al llamado de Dios. Gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Solamente has sido tú, razón de vida, me has dado salvación. Por eso le canto y le alabo con el corazón. Cristo, solamente has sido tú, razón de vida, me has dado salvación. Por eso le canto y le alabo con el corazón. Toda lengua confiese en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es Señor. Jesucristo solamente has sido tú.
Cristo solamente has sido tú, razón de vida, me has dado salvación. Por eso le canto y le alabo.